No elegí esta vida. Cuando mis padres decidieron que debía entrar al convento, no tuve opción. Fue como si mi vida hubiera sido decidida por ellos, y el peso de esa decisión me acompañó desde el primer momento. No fui llamada por Dios. No fui tocada por la fe de la misma manera que las demás. Solo era una joven mujer, perdida en un mundo que nunca fue el mío. Fui llevada a la fuerza, sin vocación, sin amor, sin la verdadera fe que veía en las hermanas que me rodeaban. Lo único que sentía era la obligación de estar allí, como una pieza en un tablero donde nadie preguntó mi opinión. Desde el primer día, todo parecía estar mal. El convento era vasto, con sus paredes altas y frías, su arquitectura imponente, que reflejaba la rigidez de las reglas. Cada oración, cada tarea, cada momento allí era una carga. Nada me tocaba de verdad. El silencio que me rodeaba era opresivo, pero lo que más me molestaba no era el silencio, sino la soledad que traía consigo. Estaba rodeada de otras mujeres, pero aún así me sentía completamente sola. Cada noche era un tormento. Me acostaba, en mi cama, sola, en una habitación vacía, donde el silencio parecía devorarme. A veces, cerraba los ojos e imaginaba estar en cualquier otro lugar. Imaginaba ser alguien libre, alguien con opciones, con una vida diferente. El vacío dentro de mí solo crecía. Había una necesidad dentro de mí, una hambre inexplicable, que no sabía cómo saciar. Era un deseo reprimido, algo que ni siquiera sabía si era normal o si debería sentir vergüenza. Lo que más me consumía era el hecho de que no podía hablar de ello. Lo que sentía era un peso insoportable, una prisión invisible que me aprisionaba en un cuerpo y un alma que no me pertenecían. Intenté suprimir esos sentimientos, pero cada día crecían más. Me odiaba por no ser lo que las demás hermanas parecían ser, puras, devotas, inmaculadas. Sentía que, cuanto más intentaba ignorar, más mis propios deseos y sentimientos se volvían incontrolables. Y entonces, en una tarde cualquiera, todo cambió. La misa estaba ocurriendo, y yo estaba haciendo lo que siempre hacía, cumpliendo con mi papel, intentando esconderme entre las oraciones y los rostros de las hermanas a mi alrededor. Pero él estaba allí, como siempre, aquel hombre extraño que frecuentaba la iglesia. Lo veía desde lejos, pero nunca había pasado de una presencia vaga, alguien que siempre estaba allí, pero sin mayor importancia. Sin embargo, ese día, algo estaba diferente. Él estaba más tenso, más nervioso, sus ojos inquietos, sus movimientos eran bruscos, como si estuviera a punto de perder el control. Se acercó a mí, como siempre, y lo recibí sin dudar. Después de todo, era mi obligación recibir a los fieles que llegaban, pero cuando entró, algo en la energía de la sala cambió. Me agarró de repente, con una fuerza que no esperaba. Sus ojos estaban fijos en mí, y no entendía lo que estaba pasando hasta que fui empujada contra la pared fría de la capilla. El aire se volvió denso y pesado. Intenté gritar, intenté alejarme, pero él era más fuerte, más decidido. El miedo me paralizó, y mi cuerpo parecía no responder. En cuestión de segundos, me obligó a perder algo que pensaba que jamás podría ser tocado, arrebatándome mi virginidad, mi dignidad y haciéndome sentir como si nada de mí fuera sagrado. Lo que creía que era mío fue arrancado de manera violenta y brutal. Cuando se fue, tan rápidamente como había llegado, me quedé allí, en el suelo, sola. El silencio del convento ahora parecía un grito, una tortura constante que resonaba dentro de mí. El frío de la capilla no era nada, comparado con el hielo que se apoderaba de mi corazón. No sabía qué hacer, no sabía qué sentir. Las lágrimas caían sin control, pero no había alivio. El dolor era intenso, pero lo que más me desgarraba era la vergüenza. No sabía a dónde correr. ¿Quién podría entender lo que acababa de vivir? Me sentía como un fantasma, como una mujer que ya no era mujer, alguien marcada,
perdida en un vacío que nunca imaginé que pudiera sentir. Los días siguientes pasaron como si estuvieran en cámara lenta. Me aparté de todo y de todos. Me escondí en mi dolor. El convento, que debía ser mi refugio, ahora era una prisión. El peso de la vergüenza era tan grande que no podía ni mirar a las demás hermanas. No quería que nadie viera lo que ahora era. La fe, que antes parecía algo distante, pero al menos un ideal al cual aferrarme, ahora estaba agrietada, destruida. Me preguntaba, todas las noches, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué me había abandonado allí? En ese momento de desesperación, ya no podía rezar. Mis palabras ya no llegaban al cielo, no tocaban a Dios. Sentía que Él se había apartado de mí, dejándome sola en medio de mi dolor. Pero, lentamente, algo comenzó a cambiar. El dolor aún estaba allí. La vergüenza aún me consumía, pero comencé a darme cuenta de algo que no sabía antes. Ese sufrimiento no me definía, era parte de mí. Sí, pero no era todo lo que era. Con cada oración, con cada pensamiento, comencé a reconstruirme. Aún podía ser algo más que este dolor, algo más allá de lo que me sucedió. Aún tenía la capacidad de elegir, de encontrar fuerzas dentro de mí para seguir adelante. Aún tenía mi alma, y no estaba perdida. Aunque estuviera marcada, aunque lo sucedido hubiera dejado cicatrices profundas, sabía que mi historia no terminaba allí. El silencio del convento, que antes me ahogaba, ahora se convertía en un compañero, ya no como un enemigo, sino como una presencia silenciosa que me permitía reflexionar, permitiéndome sentir y aceptar lo que estaba pasando. Aún no sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que había una oportunidad, una posibilidad, de seguir adelante. Tal vez algún día vuelva a encontrar la paz, tal vez algún día la fe vuelva a tocarme, pero, hasta entonces, sabía que, por más grande que fuera el sufrimiento, aún había algo en mí que nadie podría quitar, mi capacidad de comenzar de nuevo. He pasado por tanto, y sé que hay muchas otras historias como la mía, esperando ser escuchadas. Si te ha tocado mi viaje, si entiendes el peso de luchar con el dolor y la búsqueda de redención, quiero invitarte a suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu voz es importante, porque cada palabra, cada comentario, es un paso más para sanar nuestras heridas. Juntos, podemos encontrar fuerzas para empezar de nuevo. No te quedes en silencio, ven y sé parte de este viaje.